Rogelio, ¿cuándo nace tu interés por la investigación dentro de la geología de lo que son los meteoritos en nuestra Patagonia? Bueno, no sé la vocación tampoco, es una pregunta que muy recurrente que me han hecho, que le hacen a todo el mundo. Ajá, Pero en mi caso no lo sé cuándo empezó porque soy, como decíamos antes, soy de la llanura. claro. Y cuando empecé a mirar la montaña, no sé, fue algo que... Y respecto a los meteoritos en concreto, tampoco. Fue algo que fue llegando en forma colateral a la geología, un nicho que había que ocupar. Yo me especialicé en España en rocas ultramáficas, que son unas rocas profundas, en la corteza profunda, en el manto superior. Y los meteoritos son también rocas muy parecidas, y entonces una cosa a la otra, la magia, la poesía, que son rocas extraterrestres que puede tener cualquier persona, una roca antigua, una roca cargada de misterio, en fin, cosas que van llegando a uno y que no se da cuenta. En la Patagonia tenemos un proyecto que ya lleva muchos años, concretamente en Bajada del Diablo, en medio de la estepa Chubut. La población más cerca está muy lejos, es Gangán. Hay un paraje que se llama Bajada del Diablo, que también es alejado de la mano de Dios, y sin embargo hay un enorme campo de cráteres de dispersión de algún asteroide, posiblemente algún cometa que hace miles de años, muchos miles de años, cayó y produjo una serie de cráteres, muchos, y que estamos estudiando desde hace muchos años. Ahí todavía no hemos encontrado meteoritos, Ajá. pero bueno, hemos encontrado las evidencias de que ahí alguna vez se produjo una hecatombe de grandes dimensiones. Así que en la Patagonia tenemos esos proyectos, ese como uno de ellos tal vez sería el buque insignia, Claro. pero hay otros posibles cráteres. Hemos publicado en un grupo multidisciplinario, dentro de la geología me refiero a lo de multidisciplinario, con distintas especialidades y que se van complementando para tratar de darle explicación a lo que vemos en el campo, que son unas estructuras circulares, en el caso de lo que decía antes de Bajada del Diablo, y en otros lugares de la Patagonia, de la Argentina, de Sudamérica. También hemos publicado algunos libros que se pueden ver en internet o en las bibliotecas o que se pueden comprar por Amazon. Y bueno, es una guía para también la revista Difundiendo Saberes, perdón, de la Patagonia. También ahí Exactamente. hemos contribuido hace unos años con un trabajo sobre lugares donde con posibilidades. No quiere decir que todo lo que aparece allí sean cráteres de impacto, porque es un trabajo, digamos, exploratorio. Luego hay Claro. que confirmarlo, ¿no? La ciencia ahí se aleja, deja de lado toda la poesía que puedo tener, y ahí necesitamos evidencias concretas, elementos diagnósticos que hay que buscar con mucho detalle. Pero bueno, lo que hablábamos antes es el trabajo al que me refería, sobre los cráteres de la Patagonia. Digamos que una aproximación, y luego vendrán otros investigadores que podrán comprobar o no que esas estructuras circulares hayan sido producto de la caída de un asteroide, de un cometa, y bueno, se conviertan, sí, ahora fehacientemente en cráteres de impacto, pero no todos lo son, no, Claro. no, En la zona de Bajada del Diablo, ahí en Chubut, sí. ¿se puede establecer más o menos en qué época pudo haber caído? Sí, nosotros buscamos, en este caso, la prueba, el elemento diagnóstico es eh, mm, el diagnóstico geomorfológico. Ajá. Entonces buscamos, más o menos lo tenemos acotado entre 150.000 y 750.000 años, la caída de esas enormes rocas desde el espacio. Eh, es un Eso en geología no es mucho, porque
el error no parece tanto, pero no encontramos algo que pudiera afinar exactamente la caída. Claro. Y es lo que tenemos hasta ahora. Todo lo demás es especulación. En eso, como científicos, tenemos que ser muy cuidadosos y separar la especulación de los elementos de prueba que tenemos. Totalmente. Rogelio, yo cuando te escucho supongo que lo que para uno es un agujero, para ustedes tiene una riqueza incalculable porque le analizan absolutamente todo para ver si tiene la forma o no, ¿verdad? Y puede corresponder a un meteorito, a un asteroide, algo que cayó del espacio. Claro, sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, eso es concretamente. Buscamos los elementos diagnósticos que pueden ser. El elemento definitivo es la aparición de un meteorito. El campo del cielo, por ejemplo, que es el lugar más conocido de la Argentina y uno de los más conocidos del mundo, que está entre el Chaco y Santiago del Estero. Ahí hay cráteres y cada cráter o en muchos cráteres o en lugares donde no hay cráteres, eso está regado de meteoritos. Hay la pieza más grande que está expuesta en su lugar de caída tiene más de 30 toneladas. Hace poco exhumaron otra que al parecer es un poquito más pesada todavía que el fragmento anterior, que se llama Chaco. Son todos de una misma caída, todos los fragmentos a los que me refiero. Y por eso el campo del cielo es uno de los lugares más conocidos y más famosos del mundo, y lo tenemos en la Argentina. Por otro lado, también muy cerca de ustedes, en Esquel, hay un meteorito que es el más bonito del mundo, que es el meteorito Esquel. Todos los meteoritos reciben el nombre de la toponimia del lugar. Por ejemplo, acá si en Ushuaia cayera mañana un meteorito, ya tiene el nombre puesto desde antes y se llamaría Ushuaia, porque no hay otro anterior que se haya descubierto. Claro. En el caso de Esquel, el primero se lo bautizó así, y se trata de un meteorito que es mitad piedra y mitad metal. En el caso de Campo del Cielo es todo metálico, es una mezcla de hierro-níquel que constituye al meteorito en un 90 y pico %, es variable, de acuerdo a los distintos fragmentos. En el campo del Esquel, que el meteorito ese se llama una paliacita, que es una variedad muy bonita, que tiene unos cristales de un mineral que se llama olivino y que en su variedad gemológica se llama, conocida por epidoto, es un mineral entre amarillo y verde limón, traslúcido, es prácticamente una gema, que está engarzada precisamente en hierro-níquel, que es la parte metálica de ese meteorito. Y como es tan bonito, es muy conocido también en el mundo. Así que en la Argentina tenemos esa, digamos, suerte de tener el lugar más famoso en cuanto a las caídas el mayor volumen y la mayor masa de meteoritos. Se presume el de Campo del Cielo cayó hace más o menos 4.000 años. Es bastante reciente. Y por eso está, digamos, el meteorito expuesto, los cráteres son bastante visibles, y no es el caso nuestro en Bajada del Diablo o de otros cráteres que algunos tienen hasta millones de años. Hay algunos que están totalmente cubiertos, tapados, como el cráter de Chicxulub, el famoso asteroide asesino de los dinosaurios, ¿no? Entre el Cretácico y el Terciario. Sí, ahí fue hace unos 60 millones de años que cayó en el Golfo de México y, bueno, produjo también una enorme pandemonio mundial. Se oscureció el sol por la enorme cantidad de detritos que la caída de ese asteroide gigantesco produjo sobre la Tierra, como dije, sobre lo que hoy es el Golfo de México, y bueno, ya está enterrado. O sea, pasaron muchos millones de años y bueno, el trabajo de perforaciones de muchos años, de estudios meticulosos, perforaciones no para buscar concretamente el meteorito, sino para buscar petróleo, porque es una zona petrolera.
Claro. Y lo mismo pasa, trayéndolo a nuestro país, con ejemplos de nuestro país, lo mismo pasa al noroeste de las Islas Malvinas, donde una revista internacional hace poco publicó un trabajo de un argentino, un paraguayo y un estadounidense, hablando sobre la posibilidad, esto también es una especulación, de que haya caído también ahí un enorme asteroide, pero es un lugar donde justamente es una cuenca más o menos del Pérmico, todavía más antigua, de muchos más millones de años, aproximadamente se cree que pueden ser unos 200 millones, pero todo especulación. ¿Y por qué es especulación? Porque ahí no se ha perforado. Se podría comparar en cierta forma con Chicxulub, pero como no se perforó ni se va a perforar, porque justo es la zona alrededor de Malvinas que no tiene perspectivas de tener petróleo, entonces posiblemente nunca lo sepamos. Ahora, ¿cómo nosotros especulamos con que hay, o estos científicos que publicaron este artículo en esta revista, cómo especularon? Porque hay, digamos, unas evidencias que no son concretas, que son de tipo indirecto, como son las evidencias geomagnéticas o las evidencias gravimétricas, con aparatos que hacen ver que en el fondo del mar hay una enorme estructura circular que tiene unos 200 kilómetros, entre 150 y 200 kilómetros de diámetro, y que lo hace pensar que puede encontrarse ahí otra estructura inmensa producida por la caída de un asteroide hace muchísimo tiempo. Claro, se infiere que puede ser por la caída de un asteroide. Le recuerdo a la audiencia que estamos en Ushuaia, estamos hablando con el doctor en geología Rogelio Daniel Acevedo. Rogelio, yo tengo alguna información como periodista de que aquí en la provincia del Neuquén hace unos años también se descubrió un cráter en una zona que se llama Meseta de la Barda Negra. ¿Puede ser? También se especuló con la posibilidad se vio una estructura circular, pero próximamente hemos mandado publicación en una revista en un trabajo conjunto con un grupo de un alemán fallecido trágicamente hace poco en Punta Arenas, un colega nuestro, cerca de Punta Arenas. Estaba haciendo sus trabajos y bueno, lo encontraron muerto en un lago, había salido, cometió la imprudencia de salir solo. En el invierno austral es bastante peligroso, casi temerario hacer eso. Bueno, no tuvo suerte, no sabemos lo que le pasó. Bueno, y con él estamos, y con un grupo de 2 españoles y 2 argentinos, vamos a publicar un trabajo, o lo mandamos para arbitraje, en el que decimos que dudamos muchísimo, creemos que no se trata de un cráter de impacto. Pero bueno, de eso es la ciencia. Ese trabajo va a ser, o ese manuscrito va a ser arbitrado por pares que decidirán si es merituable para ser publicado o no. Esto es una revista de prestigio, ¿no es cierto? Que es lo que nos alienta el CONICET o todas las instituciones que nos emplean a los científicos en todo el mundo y que nos alientan, es parte de nuestro trabajo, a enviar los manuscritos a revistas de alto impacto en el mundo científico. Exacto. Entonces creemos que no. Concretamente la respuesta es... En lo personal, ¿no crees que no. este cráter sea producto de la caída? Claro, claro, pero tampoco, tal vez la palabra creer, la ciencia no es dogmática. Sí, claro. No se trata de eso, sino de que hemos reunido un conjunto de elementos de juicio que nos llevan a concluir que no es que la meseta de Barda Negra, que es una meseta basáltica, es un enorme manto de basalto, y que justo en el centro, una estructura circular, yo en su momento también pensé, incluso publicamos un libro en que hacemos una
especie en Sprinker, la editora más importante del mundo científico, en el que hacemos una recopilación de todas las posibles cráteres de impacto. El libro está en inglés, no hay una versión en castellano. Todos los cráteres de impacto en Sudamérica, y hemos considerado también la posibilidad de que Barda Negra podía ser un cráter de impacto. Y ahora las evidencias que hemos encontrado nos dicen en principio que no lo es. Pero de eso se trata la ciencia, de hacer una exploración primero, exponer, digamos, los descubrimientos, los hallazgos, y luego se van probando, se van descartando. Esa es con argumentos siempre, no Sí, con sí, sí, pensamientos, o yo creo, yo opino. No, las cosas tienen que estar por escrito, publicadas y refutadas también por escrito con otros trabajos. Y bueno, y así progresa la ciencia, ¿no? Ese es el método científico. Así es. Rogelio, abuso un minuto más de tu generosidad No, al para atendernos a esta porque, hora. no, por favor, no. Para mí es un gusto poder... nosotros acá vivimos en una isla y estamos aislados, entonces todo aquello que hace vincularnos con el resto de nuestra querida patria es bienvenido, así que no, por eso ningún problema. Vamos muy seguido a la isla. Estuvimos con Valenzuela el otro día antes que se fuera a Japón. Valenzuela es un doctor en biología. Sí, lo conozco, Alejandro, por supuesto que sí. Alejandro Sí, Valenzuela. lo conozco de la universidad. Nosotros acá hace poquito, Exacto. Bueno, ya cumplió 10 años la Universidad de Tierra del Fuego, ¿no? Claro, también con Schiavini hemos hablado. También es un biólogo de mucha reputación. Sí. Exactamente, así que, no, te quería preguntar, Rogelio, ya sobre el final, la NASA anunció que un asteroide de 340 metros podría provocar una catástrofe mundial dentro de una década, en abril de 2029, que se lo llama Dios del Caos, y que si choca contra la Tierra el impacto sería 15.000 veces superior al de la bomba de Hiroshima. Puntos suspensivos. Pero nosotros como periodistas, esto es lo que muchas veces multiplicamos sin saber, sin conocer y solo para vender más ejemplares. Lo quería incluir en la charla para contrastar lo que es la seriedad de tu explicación, y la rigurosidad en tus conceptos y estas informaciones que aparecen en los medios de estos días. Sí, acá sí, una opinión, porque eso la pregunta habría que hacérsela mejor a algún astrónomo, claro. Porque yo me ocupo de la roca, el meteorito en el laboratorio. Claro. Le hago un corte delgado, le miro la composición mineral, la textura, lo clasifico. Ahora, sobre eventuales colisiones contra la Tierra, creo que lo que diga la NASA seguramente será la verdad. Ahora yo voy a agregarle algo mío, sí, que tampoco es mío, es algo que también ha sido pensado y ha sido puesto por escrito. El peligro no está en los grandes asteroides, porque esos están controlados. Y cuando hablan de posibilidad, es una posibilidad, es más fácil, a ver cómo decirlo, que nos caiga, cuando salimos o vamos a trabajar, nos caiga un meteorito sobre la cabeza y nos mate. Eso es más probable que caiga un asteroide gigante sobre la Tierra en el transcurso de nuestras vidas y de la vida de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos. Eso está bastante controlado. La posibilidad es pequeñísima, es ínfima. Sin embargo, los asteroides menores de 100 metros, esos no pueden estar controlados, no hay forma de saber hasta que están próximos. Claro. Por ejemplo, el que cayó en Chelyabinsk hace unos poquitos años en Rusia, ese no fue visto hasta que lo tuvieron encima. Ese provocó daños colaterales, tampoco mató a nadie.
y no hay, en la época histórica nuestra, no tenemos registros fehacientes tampoco de que ningún meteorito haya matado a nadie. Por eso dije lo que dije. Pero en ese caso, creo que tendríamos que tener, si pues pasamos la vida, la mitad de nuestra vida pensando en cosas que podían suceder y nunca van a suceder. Pero yo estaría más inquieto por esos pequeños asteroides de menos de 100 metros que pueden hacer, cuando cae un asteroide, el cráter de impacto que deja es unas 20 veces más grande el diámetro que el diámetro del asteroide. Pero no solo es el cráter, sino es todo lo que conlleva la caída de un meteorito. Hay algo que los ingleses llaman el blast syndrome, que es, por ejemplo, acá, o sea, el síndrome de la explosión. La onda expansiva podría acabar con una ciudad de unos meteoritos. Si cayeran, no sé, sobre la ciudad de Neuquén, podría acabar con la vida de todos los habitantes, porque nomás la onda expansiva, ese síndrome de explosión, yo cuando digo eso me acuerdo acá en Ushuaia hay muchos incendios todos los años porque hay malas conexiones con las garrafas de gas, porque hace mucho frío, la gente de pocos recursos hace lo que puede. Y cuando se les incendia la cabaña en la que mucha gente vive acá, sí, inmediatamente van los bomberos y el peligro que tienen es cuando explotan las garrafas. Y eso es un ejemplo de blast síndrome, pero en el caso de un asteroide de los que estamos hablando, pequeños, pero muy destructivos, sería como una garrafa a lo bestia que explotara. Exactamente. Bueno, inmediatamente se quedarían sin luz, se cortaría el gas, habría explosiones, en fin, imagínense. Hay muchos libros, nosotros incluso publicamos uno que hacemos esa especulación, que por mucho tiempo no nos quisieron publicarlo porque decía que era catastrófico y que podía inducir al miedo, pero luego cuando cayó lo de Chelyabinsk, inmediatamente tuvimos editor y lo pudimos editar el libro y salió. Se llama algo así como Asteroides, el peligro que puede causar o algo así, está por ahí, se puede buscar incluso en internet. Te agradezco muchísimo esta charla. Yo me enrollo, perdón, y yo me disculpo. No, nos encanta, nos encanta. Volveremos por allí de tanto en tanto para acompañarlos a ustedes en el trabajo de difusión y de extensión del conocimiento. Muy bien, será hasta cualquier momento, Sergio. Gracias, Rogelio, un abrazo grande. Otro de mi parte.